para pensar a Colombia, definitivamente hay que interrogar la interpretación que se hace de la historia que nuestro país ha tenido. E insisto, hay que luchar contra unas maneras de concebirla que yo creo que son nocivas, porque hacen pensar como si el pasado fuera, primero, una cosa que no nos importa mucho, y yo creo que no en vano la historia no es relevante, por ejemplo, en la discusión política. Es anómalo que un político como Petro, por ejemplo, hable de la revolución en marcha y hable de presidentes de inicios del siglo XX. Es una rareza porque no es necesario hablar en términos históricos para hacer política en Colombia, y lo mismo sucede en otros muchos ámbitos. Por eso cuando la gente se queja como ya no enseñan historia, yo también digo, pues el problema no es solo enseñar historia en los colegios, sino el problema es que exista un tipo de discusión pública que haga necesario el estudio de la historia. Todo eso para decirles que trataré de abordar preguntas. Y la primera pregunta tiene que ver con la periodización, que es llamativo que en lo que yo he leído al menos no hay tantas disputas como cuando uno lee historia más general. Por ejemplo, cuando uno piensa el siglo XX o el siglo XIX en términos universales o globales, allí hay más disputas en torno a cuándo se inició y cuándo terminó y a cómo entender la periodización. No quiere decir que no se reflexione sobre eso, sino que siento que hay menos disputa o la discusión histórica se plantea menos en términos de discusión. Sin embargo, es discutible pensar la periodización específica del siglo XIX. Por supuesto hay referencias, entonces una de las primeras cosas que uno podría pensar es que el siglo XIX colombiano se inaugura con los antecedentes de la Revolución de Independencia. Entonces, cuando nos preguntamos por la Revolución de Independencia, que como todos sabemos fue en la primera y la segunda década de los años 1800, pero cuando nos preguntamos por esos antecedentes, nos tenemos que ir a finales del siglo XVIII. Y allí, por ejemplo, hay una pregunta que se hacen los historiadores. ¿Entenderemos la rebelión de los comuneros de 1781 como un antecedente de la independencia? El hecho de que en esta rebelión jamás se haya planteado la idea de independizarse de la metrópoli hace que este antecedente no lo sea, que este hecho previo no sea un antecedente, o efectivamente se trata de un antecedente. Mi hipótesis es que efectivamente la rebelión comunera, pese a que insisto en ello, no apareció el discurso de la independencia, es un antecedente necesario de la lucha por la independencia de 1810 a 1819. Y es un antecedente porque, como lo veremos más adelante, una de las causas de la independencia es que la monarquía española se transforma y, por decirlo en términos muy generales, se hace más opresora y espera exigir y extraer más de sus colonias. De eso es expresión. La rebelión comunera es básicamente un reclamo por el mayor cobro de impuestos y por la extensión del monopolio con respecto al tabaco. Pero bueno, entonces, primer punto de inicio del siglo XIX, los años previos o los años finales más bien del siglo XVIII, en el que el hecho fundamental o el más notable, que además está acompañado por otros hechos en América Latina, por ejemplo la revolución de Tupac Amaru en Perú, que es muy cercana a la rebelión comunera. Este hecho inauguraría, por decirlo así, el cambio de siglo. Uno podría pensar que lo que culmina los inicios, por decirlo de esa manera, del siglo XIX en Colombia son específicamente las luchas con respecto a la independencia. Y aquí debemos pensar 2 años que estoy seguro que todos los tenemos presentes, que son 1810 y 1819. Y el entender ese proceso de cómo se pasa en 1810 a una exigencia fundamentalmente de autonomía y de autogobierno, no de independencia, a la radicalización en 1819 y a la petición efectiva de independencia y a la creación de un tipo de Estado en particular, es una de las preguntas que nos deberíamos hacer. Para resumir, inicios del siglo XIX estarían ubicados en ese espectro temporal que va de finales del 18 a 1819. Que aquí otra de las cosas que necesariamente tenemos que hacer es conectar el proceso de independencia colombiana con América Latina.
Entonces, cualquier relato que hable de este tiempo, restringiéndolo a lo que sucede en este territorio que hoy conforma Colombia, es un relato incompleto. Las independencias necesariamente tienen que entenderse en términos mínimamente de Sudamérica, porque uno no puede desconocer que Venezuela fue esencial para las posibilidades de independencia de lo que en ese tiempo se llamaba la Nueva Granada, y que la independencia de la Nueva Granada fue fundamental para las campañas que Bolívar despliega más al sur. Entonces, insisto en ello, es incomprensible este proceso sin relacionarlo con lo demás que pasa en América Latina y que en estricto sentido termina en 1826 con la independencia del Perú. Bueno, eso en términos de cuándo empieza. Y para pensar cuándo termina el siglo, de pronto la cosa se complejiza un poco más. Insisto en que yo no he encontrado historiadores que disputen cuándo termina el siglo, pero he encontrado otra cosa, y es que no todos inician el siglo XX en el mismo tiempo. Si no todos inician el siglo XX en el mismo tiempo, pues quiere decir que no todos terminan el siglo XIX en el mismo tiempo. Y, por ejemplo, Ricardo Arias Trujillo empieza el siglo XX en 1920, con un proceso que podríamos llamar, y se suele llamar, de modernización, a partir del cual el país se industrializa, el país se urbaniza y el país se abre mucho más al mundo. Esto en la segunda década de 1900. Entonces uno podría pensar que el siglo XIX va hasta la consolidación o culminación de lo que se llamó República Conservadora, que se inicia en 1886. O uno simplemente podría cerrar el siglo XIX en 1886, cuando los intentos de liberalización de este país resultan fracasando, podría decirse, y triunfa la República Conservadora agenciada por Núñez en 1886, y el país se vuelve muy centralista, nuevamente se vuelve confesional, conservador, etc. Entonces, bueno, eso con respecto a la periodización específica de este siglo XIX. Una segunda pregunta que me parece importante hacernos es cuál es el problema interpretativo central del siglo XIX. Si uno quisiera resumir el siglo XIX colombiano y si quisiera plantearse un conjunto de ámbitos para pensarlo, ¿cuáles deberían ser estos? Yo lo resumiría en que en el siglo XIX tenemos que interrogarnos por la manera en que se empieza a organizar política, social y económicamente una sociedad que ha dejado de ser colonial y pasa a ser relativamente independiente, que se constituye en un estado particular inserto en el mundo y que ya no está bajo la égida de una metrópoli. Ese creo yo que es el fenómeno fundamental a explorar. ¿Qué hace una sociedad y un conjunto de sociedades que, insisto, no es, eso lo sabemos todos, pero no está de más insistir en ello, que no solo se trata de Colombia, sino de América Latina, cómo se organizan luego de que han dejado de ser parte de los territorios coloniales de una metrópoli? Y eso en varios ámbitos. El primer ámbito que yo creo que tenemos que interrogarnos con respecto a lo que sucede con esa sociedad recientemente independizada es qué territorio se integrará y buscará gobernar a partir de un Estado. Esa es una pregunta fundamental. Por eso, en estricto sentido, cuando uno empieza a estudiar la historia de Colombia, no puede estudiar la historia de Colombia, porque Colombia no existía. Hay una hipótesis que yo les iba a plantear más adelante, que está en varios historiadores críticos, entre ellos un historiador que se llama Anthony McFarlane, y es que él dice, y eso también lo dice por ejemplo Fernán González, que la idea de nación, contrario al discurso de la historia oficial, no existía cuando estos países se independizan. Entonces, primer pregunta que uno debe hacerse tiene que ver con los territorios a partir de los cuales se va a organizar esa sociedad recientemente independizada. Porque no existía la idea de estados-nación. Inclusive una de las cosas que sucede en 1810, contrario al discurso oficial, es que quienes empiezan a declarar
su autogobierno y quienes se constituyen en juntas no es la Nueva Granada completa o no es Venezuela, es Tunja, es Caracas, es Cartagena, es Santa Marta, etc. Entonces, en ese tiempo se pone en evidencia cómo la organización no podía ser de los Estados-naciones como hoy los conocemos, sino una organización en territorios muchísimo más pequeños. De hecho, la idea de McFarlane es que para la gente la identificación con la región era mucho más profunda que la identificación con una nación o con un estado que no existía. La gente no se sentía necesariamente neogranadina o venezolana, sino que se sentía caraqueña, tunjana, cundinamarqués, etc. Entonces, se podía dar este tipo de organización en una escala pequeñísima. O también se podía dar lo que sucede desde 1821 hasta 1830, y es que se agruparan territorios de mayor extensión. La primera República de Colombia incluye a la Nueva Granada, a Ecuador y a Venezuela. Que otra de las cosas que yo creo que pasa cuando uno piensa la historia es que uno tiene ideas que cree que son las ideas de la época, pero que realmente son las concepciones de la historia. La Gran Colombia es una creación historiográfica, no es una creación... Nadie se imaginaba en ese tiempo que estaba en la Gran Colombia, sino que estaba en la República de Colombia. Entonces, esto pone en evidencia que el problema de qué territorios se iban a configurar como las unidades a partir de las cuales se agrupaban esas sociedades estaba plenamente en disputa. Otra pregunta que recorre la organización de la sociedad en el siglo XIX es qué tipo de Estado u organización político-administrativa se instauraría. Y aquí aparecen las discusiones con respecto al federalismo y al centralismo. Y esto no tenía que ver con que las personas que vivieron en este país en el siglo XIX se sintieran solamente identificadas en términos teóricos o con el modelo francés centralista o con el modelo norteamericano federalista, sino que tenía que ver con unas condiciones objetivas que para ciertos sectores de la población hacían pensar que era razonable una u otra forma de organización. Ustedes habrán escuchado otra de las denominaciones históricas que han hecho carrera y es la de la patria boba, que se supone que se produjo entre 1810 y 1816 porque las provincias de la Nueva Granada en 1810, en lugar de articularse en una sola entidad y en esa medida prepararse para la reconquista española, lo que hicieron fue asumir unas posturas de independencia entre cada una de las provincias. Sí se produjo lo que se llamó la Unión de Provincias de la Nueva Granada. Esta unión de provincias no da una gran autonomía a cada una de las provincias. Y eso se cataloga como la patria boba, porque pareciera muy fácil desde el siglo XX o desde el siglo XXI decir que era más fácil que esa gente resistiera a la reconquista unida que separada. Sin embargo, yo insisto en esto. En ese tiempo, la idea de un Estado-nación no era factible o no era fácil. Lo que estaba más a la mano de la mentalidad de la gente era la idea de su provincia. Y sobre todo se daba otro problema que era mucho más grave. Y es, bueno, si vamos a centralizar o a federar o organizar en un gobierno amplio un conjunto de territorios, ¿cuál territorio va a ser el hegemónico en esa organización? O en otros términos, ¿cuál va a ser la capital? Porque, por ejemplo, Cundinamarca sí decía, organicémonos en un estado más amplio, pero eso suponía que las otras provincias se plegaran al poder de Cundinamarca. Lo que hicieron las Provincias Unidas de la Nueva Granada, cuya capital era Tunja, era federar estas provincias y atribuirles gran autonomía. Por eso realmente fue muy fácil la reconquista española de 1815. Y lo propio sucede con el centralismo. Cuando el centralismo se instauró, en los momentos en los que se instauró, se debía a que parecía más razonable hacerlo y existían condiciones objetivas para hacerlo. Dos ejemplos de ello son en 1819, luego de la experiencia de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Reconquista, tenía más posibilidades de triunfar la idea del centralismo. Y en 1886 sucedía lo propio, es que las fuerzas conservadoras y las fuerzas de los núcleos urbanos de este país tenían más capacidad de organizarlo y de tener un dominio más amplio que las fuerzas
liberales. Entonces, esa era otra pregunta fundamental. ¿Qué formas de Estado se produjeron en esa época? Y también otra pregunta que es fundamental y ya es en términos sociales. ¿Qué se haría con la estratificación propia de la colonia? Y la sociedad colombiana del siglo XIX se tiene que preguntar qué hacer con esa organización social que existía. Y pongamos un ejemplo sencillo. Los indígenas. Los indígenas en la Nueva Granada estaban diferenciados del resto de la sociedad. Por supuesto, este territorio fue un territorio de gran mestizaje, pero sí había una diferenciación social marcada. Y de esto hay dos ejemplos. Uno, lo que primaba en la colonia o era la propiedad de la metrópoli o en estricto sentido la propiedad privada. Pero para los indígenas existían los resguardos. Los resguardos son una invención colonial que se caracteriza por la propiedad común. Y los indígenas estaban exentos de todos los impuestos que tenían las demás personas, salvo un impuesto que se llamaba tributo indígena o tributo indio, que era un tributo muy particular para esta población. Una de las cosas con las cuales se tiene que ver la república luego de superada la colonia es ¿qué hacemos? ¿Mantenemos los resguardos? ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos con un régimen tributario especial para los indígenas? Y la respuesta que se da en ambos casos es disolución de los resguardos, aunque eso tiene sus matices y sus reversiones, pero en general lo que se hace es disolver los resguardos indígenas con el propósito también de poner esa tierra en el mercado, lo cual evidencia que otro de los sectores poblacionales importantes era el de los terratenientes, y a los indígenas se les exige el pago de los mismos impuestos que al resto de las personas. Entonces, allí hay una pregunta fundamental. ¿Qué inclusión se va a dar con respecto a las clases bajas? Y aquí hay análisis muy interesantes que muestran cómo en general la ampliación democrática después tenía una reacción. Inclusive hay autores que hablan de que las élites de este tiempo tenían miedo al pueblo. O sea, una de las características, por supuesto hay avances en términos de inclusión. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud en Colombia es del siglo XIX. La ampliación del voto para los hombres mayores de 21 años es del siglo XIX, pero también hay reversión de ese tipo de logros y de ampliación democrática. Uno tendría que hacerse la pregunta de qué tanto se amplía la democracia en Colombia en el siglo XIX en términos de incluir a sectores de la población que en otro tiempo eran ignorados. Y se tiene que preguntar cómo hay idas y venidas en este ámbito en la historia del siglo XIX. Pero en general este va a ser un foco de disputa. En gran medida las diferencias entre los conservadores y los liberales también van a tener que ver con eso. ¿Cómo se va a incluir esta población? Si se lo va a hacer o si se les va a seguir dando un lugar menor en términos de la participación en el desarrollo de la sociedad. Pero aquí también aparece el problema racial. Y una de las características de la Nueva Granada, que después se convirtió en Colombia, es que aquí se dieron procesos muy profundos de mestizaje. Una de las cosas que dice David Bushnell, cuando se pregunta qué tanto cambió la independencia, él dice, sin lugar a dudas, la piel de los nuevos dirigentes era más oscura. Entonces no se puede desconocer esos procesos de mestizaje, pero tampoco se puede desconocer que cierta distinción de la sociedad en castas se mantuvo pese a la independencia. En términos económicos, esta sociedad también tenía que vérselas con distintos problemas. Un asunto fundamental que tendrá que ver con toda la historia de Colombia es cómo va a superar la dispersión de sus territorios. Una de las características que se dio en el poblamiento de Colombia es que las zonas pobladas en principio fueron pocas y la colonización tuvo que ver con la existencia de unas zonas pobladas, la parte nororiental de la cordillera occidental en el Caribe y en otras zonas de este país, por ejemplo en el Pacífico. Pero una de las preguntas era cómo esos territorios que están dispersos y que en ese sentido generan economías autárquicas, era muy obvio que si comunicarse con otra provincia resultaba dispendioso, las provincias se volvieran autónomas en términos económicos y en esa medida no estuvieran tan interesadas en integrarse al resto del país y tampoco al mundo. ¿Cómo se superaba esa dispersión y se generaba tanto integración
interna como integración con el mundo. Y para eso había grandes dificultades en términos de medios de comunicación, pero insisto en ello también en expresiones de la cultura de la gente. No existía una disposición cultural que los llevara a buscar comerciar con lugares más distantes que sus propias provincias o las cercanas. Y en esa medida también existía la pregunta de cómo se integraría al mundo. Ustedes saben que una de las características de la colonia es que la metrópoli tenía monopolizado el comercio con sus colonias. Salvo de manera clandestina e ilegal a través del contrabando, no se podía comerciar, por ejemplo, con los Estados Unidos o con Inglaterra. Esto se hacía de manera ilegal en la colonia. Luego de que la colonia deja de existir, una de las preguntas es cómo se integran estos países, en particular Colombia, al mundo. Y la otra pregunta es qué produciría. Y por supuesto en ese ámbito también es qué podía producir. Una de las características de la economía neogranadina y luego colombiana era su poco desarrollo y su centro en productos agrícolas. Por ejemplo, en la colonia lo que más exportaba la Nueva Granada era oro. Entonces realmente el desarrollo, por ejemplo, manufacturero estaba muy poco logrado en este territorio. Por eso la pregunta de qué se iba a producir y cómo se iba a desarrollar la economía era una pregunta fundamental. Estos son, en mi criterio, los problemas fundamentales a abordar para entender el siglo XIX colombiano. Pero quiero insistir en que el siglo XIX es vastísimo y es complejo y que no hay aún una interpretación definitiva de su significado. Y que en la interpretación de su significado sí se juega mucho de lo que es el entendimiento de Colombia en el presente. Y quiero poner un solo ejemplo a este respecto. Una de las características fundamentales del siglo XIX son las guerras civiles. Los historiadores aún se disputan cuántas guerras hubo, en particular las pequeñas guerras, pero parece haber un acuerdo en torno a que hubo en el siglo XIX 9 grandes guerras civiles y más de 50 guerras menores. Eso quiere decir una conflictividad enorme. Y una de las preguntas o una de las formas de abordar estas guerras, forma que se ha extendido y que mucha gente reitera, es señalar que estas disputas eran expresión de atraso y de descomposición. Casi que se suele hablar del siglo XIX como un periodo de desorganización extrema y de incapacidad para articular un Estado estable y pacífico. Entonces, si uno adopta esa posición, por esa vía uno ya va definiendo un periodo larguísimo en el que se dice que los colombianos tenemos una propensión a la violencia y una dificultad para articularnos en términos nacionales. De hecho, el libro de Bushnell se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Ese es el título en español. Realmente el título en inglés, ese es el subtítulo en inglés. Y en inglés el título es el nacimiento o la creación de la Colombia contemporánea. Uno podría adoptar esa postura, e insisto en ello, decir, venga, un siglo de guerras civiles es una prueba muy grande de que aquí somos muy incapaces de articularnos como nación y de evitar la conflictividad armada. Esa es una forma de pensar ese periodo, pero hay otra forma que se está haciendo por fortuna mayoritaria, primero que dice, venga, esos procesos no son tan exóticos y anómalos. En ese mismo tiempo, por ejemplo, aunque después, por supuesto, se estaban dando, por ejemplo, la unificación italiana o la construcción del Estado-Nación italiana y la construcción del Estado-Nación alemán. Y en particular, la construcción de Italia, la unificación de Italia fue profundamente violenta. Y se tuvieron que dar guerras y un territorio hegemonizó otros. Se produjeron fenómenos parecidos a los colombianos en el siglo XIX. Entonces, primero, eso no es tan anómalo. O sea, no es cierto que otros estados se han creado de manera mucho más pacífica, civilizada y no conflictiva. Y lo segundo, que lo señala Fernán González, es que las guerras tuvieron el efecto de ir creando un estado cada vez más complejo y con cada vez mayor
presencia en el territorio. Por demás lo que dice, que hay otra pregunta, ¿no? Propia del siglo XIX, que no la traía aquí, pero que me parece pertinente. Uno sabe que el siglo XIX fue el tiempo en el que surgieron los partidos liberal y conservador. Y se imagina y sabe que el siglo XIX hasta el Frente Nacional en el siglo XX estuvo muy marcado por las disputas entre esos dos partidos. Y entonces pareciera ser que allí nació el clientelismo, la politiquería en Colombia, y que esos partidos lo que hicieron fue pervertir la política. Una de las cosas que dice Fernán González es que eso no es de ninguna manera así, y que lo que hacían los partidos tradicionales era ser redes flexibles de poder, que integraban a territorios aislados con lo que se iba constituyendo como un estado central. Eran una suerte de bisagra entre una forma de organización legal, estatal, impersonal, etcétera, y otros territorios donde no era propiamente la autoridad del Estado la que primaba. Entonces, este me parece un ejemplo de cómo el siglo XIX tiene que ser interpretado, porque insisto, podemos decir que ahí encontramos la raíz de la violencia en Colombia y la raíz del clientelismo y de la política, de la pésima política que se hace en este país, como si fuéramos un país condenado a tener problemas muy profundos. O podemos ver procesos que no se distancian tanto de los que se produjeron en otros territorios y que finalmente han conducido a cosas que podemos valorar y que podemos decir que tienen aspectos negativos, pero que también han tenido aspectos positivos en la construcción de una nación y de un Estado en Colombia. Hay otro ejemplo que yo ya lo citaba un poco, y es el de la denominación de patria boba, que tiene el problema de no considerar las circunstancias objetivas que hacían que las provincias prefirieran declararse con autogobierno ellas por sí solas y no con una autoridad mayor. Ahora quisiera solamente decir dos cosas ya para ir cerrando, que las diré muy brevemente. Hay dos asuntos que yo creo que necesariamente uno tiene que profundizar para analizar el siglo XIX. Uno es el de las independencias, el del proceso de independencia colombiano. Dije independencias porque el problema es realmente regional de América Latina, pero en particular la independencia colombiana es un proceso que yo creo que tiene que entenderse de manera más crítica, sobre todo para evitar caer en el relato oficial que resulta siendo muy simplificador, y para entender las características propias de este país. Y lo primero es que uno la debe entender en dos etapas. Una que ya les señalaba, que va de 1810 a 1815, y otra que va de 1819 a 1820. Y aquí quiero traer algunas ideas del historiador Anthony McFarlane. Él es tajante en decir que en 1810 no hubo declaraciones de independencia. Y además que en general, y esto sí es muy obvio cuando estudia uno cualquier historiador, en general estas juntas de autogobierno se declaraban leales a Fernando VII. O sea, lo que a uno le dicen que fue el grito de independencia del 20 de julio en Bogotá, pues primero fue el grito de independencia de Cundinamarca, si es que se puede llamar grito de independencia, y segundo, no fue de independencia, sino fue de, ya que el monarca español no puede ejercer soberanía porque está cautivo de Napoleón, declaramos una forma de autogobierno que además emulaba el autogobierno de la Junta de Cádiz en España. Entonces, en este primer apartado, lo que sucedió fue esto, y en esa medida no podía existir en ese año una idea de nación. Sería anacrónico pensar que esa idea existía en ese tiempo, y en esa medida no es muy fructífero preguntarse qué desarrollo se había dado en ese sentido. Lo que dice McFarlane es que pese a que aquí no estamos ante declaraciones de independencia en estricto sentido, sí estamos ante una coyuntura decisiva que es fundamental entender y que tiene que ver con diversos procesos que se producían tanto en la monarquía española como en el territorio de sus colonias. Lo primero es que en este tiempo se estaba desarrollando la mayor crisis hasta ese tiempo sufrida por la monarquía española. Una de las preguntas que se hace McFarlane y que hay que estudiarla es cómo crisis anteriores de la monarquía española no habían conducido a estos deseos de autogobierno.
Y como ustedes saben, la crisis de la monarquía española se daba por la ocupación francesa de Napoleón. Cuando estudiamos a Hobsbawm, vimos que entre 1799 y 1815 se produjeron lo que se llamó las guerras napoleónicas. Y uno de los episodios de esas guerras fue la conquista de Napoleón de la península ibérica. Y en particular lo que nos interesa de España. Eso hizo que el rey de España no estuviera en condiciones de gobernar y que en la misma España se instaurara una junta de autogobierno que resistía al dominio napoleónico y que fue replicada en estos territorios. Dice Macfarlane que este colapso de la monarquía abrió la posibilidad para que los súbditos de los territorios americanos imaginaran un futuro que hasta entonces no habían tenido que imaginar. Eso es muy interesante interrogarlo, cómo la imaginación colectiva, la imaginación política se abre a posibilidades. Imaginar otro tipo de horizontes en términos políticos, ¿con qué tiene que ver? Y aquí Macfarlane es muy claro. Tuvo que presentarse esta coyuntura para que se produjera este cambio o esta posibilidad de cambio en las mentalidades. Como ya lo señalaba, se inicia con las juntas de autogobierno, que aquí se replican, insisto, por todas las provincias. Inclusive provincias adoptan sus propias constituciones y termina en la total independencia. Como ya les señalaba, la tesis de los historiadores críticos es que aquí no se trató de la independencia, pero sí se produjo una escisión en el gobierno que generó varios fenómenos, uno de los cuales fue la proliferación de demandas. Entonces, cuando Fernando VII no puede gobernar y se instauran aquí juntas, en cada una de esas provincias empiezan a surgir demandas con respecto a la metrópoli, empiezan a surgir exigencias, en particular en términos de soberanía. Si estas poblaciones tienen esa experiencia de autogobierno que no pretendía la independencia, necesariamente se va generando la idea de por qué no se podrían gobernar más autónomamente una vez recuperara el trono Fernando VII. Y además se ampliaron las rivalidades políticas. O sea, a la hora de acceder al gobierno por parte de la población americana y en particular las élites americanas, se empiezan a generar rivalidades que exigen articulaciones políticas que a la postre se van a poner en contra del imperio español. Como ya les decía, Macfarlane rechaza la idea de que la concepción o el concepto de nación fuera previo a la independencia. Más bien una de las preguntas que uno tiene que ir haciéndose es cómo va surgiendo el concepto de nación en estas distintas luchas y cómo resulta en estas luchas en las distintas nacionalidades que caracterizan a esta región de América Latina. Cada uno de estos países es producto de procesos históricos y si uno especula en términos históricos podrían ser distintos. Insisto, la Gran Colombia podría seguir existiendo. Macfarlane indaga en las causas de la independencia, pero solamente las voy a mencionar para agilizar un poco. Ya le señalaba una que fue crucial. A finales del siglo XVIII, la monarquía española se intenta reformar. ¿Y por qué se intenta reformar? Porque tiene que ponerse a punto con respecto a las rivalidades internacionales de ese tiempo. España tenía que ser mucho más eficiente porque se enfrentaba ni más ni menos que al Imperio Británico. De hecho, tuvo varias guerras previas a la independencia de América con este imperio. De alguna manera tenía que modernizarse. Una de las características de la colonia es que se fueron produciendo formas de gobierno autóctonas, por llamarlas de alguna manera. Y lo que caracterizaba a la monarquía española era una negociación entre las autoridades metropolitanas y las autoridades americanas propiamente dichas. Existían lo que se llamaban los cabildos, que eran organismos de notables americanos, de criollos en particular, es decir, españoles nacidos en América, que se caracterizaban por presionar a las autoridades monárquicas. Y se producían cosas como que aquí se hablara de que se obedece pero no se cumple. Una de las cosas que sucede con las reformas borbónicas de la monarquía es que esos procesos de negociación se ven disminuidos y la monarquía dice es necesario que estos
organismos de gobierno autóctonos se reduzcan en términos de sus competencias. Eso por supuesto va generando rivalidades y tensión. También había una mayor disposición represiva, en particular en el ámbito de la Nueva Granada. Después de la rebelión de los comuneros, la represión se hace aún mayor, que aquí hay una disputa muy interesante que es contemporánea, porque hay en particular en España, pero también eso sucede en la derecha latinoamericana, la idea de que existe una leyenda negra de la monarquía española. Y, por ejemplo, dicen que la monarquía española fue mucho menos dura que el imperio británico y que le dio lugar a que se mantuvieran las poblaciones indígenas. Esa disputa tiene muy poco sentido. O sea, tiene muy poco sentido decir que la monarquía española fue absolutamente deleznable y no tiene ningún sentido decir lo contrario, que fue como un ejemplo de bondad y de compasión con la población indígena y que se trató solamente de un intercambio cultural que trajo aquí cosas maravillosas. Lo que hay que indagar es las razones por las cuales la monarquía instaura unas formas de poder, pero también tiene unas formas de reconocimiento de las realidades propias de esta región. Insisto, los resguardos, cosa que los indígenas hoy siguen defendiendo, tiene origen colonial. Y pues como ya les decía, las autoridades locales se convirtieron para España en un límite a la extracción mayor de recursos de sus dominios coloniales. Estas son unas de las causas que encuentra Macfarlane para que se produjera la independencia, para que se produjera esa decisión en el gobierno que él señala como la causa fundamental de los procesos de independencia y de su radicalización entre 1810 y 1819. Y son estas causas las que vienen a configurar unas fuerzas autóctonas, que esa es otra pregunta fundamental que uno tiene que hacerse. ¿Cómo se pasó de unos ejércitos que en 1815 y 16 fueron fácilmente destruidos por la Reconquista a un ejército que fue capaz, a varios ejércitos, pero en este territorio a un ejército que fue el liderado por Bolívar, que fue capaz de confrontar al imperio español y finalmente expulsarlo de acá? Sin embargo, la característica fundamental que uno puede encontrar allí es que este proceso creó unas fuerzas propiamente americanas, articuladas y armadas y organizadas como un ejército mucho más amplio. El ejército neogranadino, por ejemplo, estaba compuesto por venezolanos, ecuatorianos, neogranadinos e inclusive voluntarios de otros lugares. De otros lugares en particular europeos. Uno tendría que preguntarse cómo fue posible que estas fuerzas se produjeran y cómo se pasó de lo que había en los primeros 5 años de 1810 a esta realidad de 1819. Y aquí un ejemplo fundamental es Nariño. Les iba a leer algo, pero mejor no porque es extenso. Muestra cómo Nariño sí era un tipo con apertura a tendencias liberales de pensamiento, pero no era ni un revolucionario ni alguien que quisiera la independencia a ultranza. Y lo que pasa con Nariño es un proceso de radicalización tremendo, producto de la mayor opresión española. Hay que indagar sobre eso, ¿no? Porque también uno piensa en Antonio Nariño y se imaginaba como en alguien casi que por naturaleza y desde muy temprano era un revolucionario, y no hay tal. La radicalización de cada uno de estos próceres tiene que ver con la experiencia que va adquiriendo en términos políticos y con la respuesta que se da a sus peticiones. Por ejemplo, aquí nos señalan siempre como un hecho heroico la traducción y la impresión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por parte de Nariño, y al menos lo que dice Bushnell, pues que habrá que contrastarlo con otras fuentes, es que realmente Nariño, por supuesto que hizo esto, pero su actitud inicial fue pues primero, él no fue que masivamente entregó este documento, sino que lo que dice Bushnell es que lo entregó a 3 personas y que después se arrepintió e intentó recoger ese documento, y lo que él después dijo es que el documento, la Declaración de los Derechos del Hombre, era básicamente una reiteración
de las doctrinas de Santo Tomás y San Agustín. Decía, aquí no hay nada propiamente revolucionario. Y después ya estamos ante un revolucionario en estricto sentido. Entonces una de las preguntas que uno tendría que hacerse es cómo se produce esto. Y finalmente, ya con esto cierro, yo quería hablarles de los distintos tipos de Estado que se produjeron en el siglo XIX en Colombia, pero lo voy a resumir más bien. Colombia empieza siendo, como ya lo señalaba, un Estado con pretensiones de integrar un territorio enorme. Parte de Colombia eran Venezuela, Ecuador y también Panamá. Y va a terminar el siglo XIX con una pérdida de territorios considerable y más o menos con las dimensiones actuales. Cuando se configura después de 1819 lo que se conoce como la Gran Colombia, lo que se crea es fundamentalmente un régimen liberal. Recuerden ustedes que el que es proclamado en ese tiempo como presidente es Simón Bolívar y se designa como vicepresidente a Santander. Pero para efectos prácticos, quien gobernó fue Santander porque Bolívar siguió con las campañas militares. Digo esto porque es importante saber que Santander intentó un conjunto de reformas liberalizantes. Reformas que uno puede cotejar con lo que pasaba en otros lugares de Europa, pero no se podría decir que fueran menores. Por ejemplo, Santander abogaba por la disolución de los monasterios, en particular monasterios que tuvieran pocos integrantes o pocos habitantes, y aspiraba a utilizar estos lugares para la educación pública en Colombia. Nosotros sabemos eso, que Santander fue un gran promotor de la educación pública. Luego, alrededor de 1828, lo que vemos es una reversión o un intento de revertir los logros liberalizantes de Santander. Y esto va a ser una constante en el siglo XIX. Colombia va a pasar de procesos de gran liberalización en los años 58 y 63 y va a terminar con una reversión de estas conquistas. Y lo propio va a suceder en términos territoriales. Colombia va a oscilar entre ser un estado crecientemente federal a ser un estado centralizado, y va a tener grandes logros en ese aspecto. Por eso, inclusive en 1863, Colombia se convierte en los Estados Unidos de Colombia. Ya había habido una constitución previa que había avanzado en la liberalización de este país. Se produce lo que se llama una revolución liberal, pero eso va a terminar con una contrarrevolución conservadora. Entonces, en resumen, estamos en términos de organización del Estado en el siglo XIX ante el problema de la articulación de los distintos territorios y ante la existencia de unas realidades locales en las que hay unos caudillos que se oponen a la integración de esos territorios o que se oponen a la integración de esos territorios bajo la hegemonía de otros caudillos. Y tenemos momentos en que se logran articular fuerzas que son en todo caso siempre fuerzas muy localizadas que logran hegemonizar el resto del territorio. Y lo mismo, se da la discusión muy propia del siglo XIX entre qué tipo de sociedades se va a tener, si sociedades reguladas por las ideas de la Ilustración en términos de derecho, en términos de ampliación de la participación ciudadana, en términos de extensión de la democracia, en términos de eliminación de los privilegios, por ejemplo, de los terratenientes, en términos de separación de la Iglesia y el Estado, o si va a tener lugar una reacción que aspira a restituir los valores previos a la Revolución Francesa. Colombia termina el siglo XIX siendo un país muy conservador y teniendo una constitución que se caracteriza por crear un Estado confesional, por centralizar la política, por reducir la participación democrática, etc. Y así es que va a arribar al siglo XX, siglo del que hablaremos en la próxima oportunidad, y que tendrá continuidad en términos de los problemas propios del siglo XIX. Habrá asuntos que se mantienen,
pero también surgirán otro tipo de problemas, lo que hará que uno sí pueda establecer una diferenciación entre la Colombia del siglo XIX y la Colombia del siglo XX. En el siglo XIX una sociedad que recién se estaba articulando política y socialmente, y en el siglo XX una sociedad que ya es más industrial, que está mucho más integrada y que ciertas disputas ya no las tiene. La disputa entre federalismo y centralismo en el siglo XX ya no tiene sentido, pero que mantiene otro tipo de disputas, en particular en su primera mitad, como la disputa entre conservadores y liberales. Pero sobre eso hablaremos en la siguiente sesión.